va? Qué gusto. Bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías. Como cada semana, ya le adelanto el tema de este caso. Se trata de atribuciones en la declaratoria de pérdida de registro del Partido del Trabajo. Y es precisamente el Partido del Trabajo quien impugna ante este Tribunal Constitucional Electoral una resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, quien emitió precisamente la declaratoria de pérdida de registro del Partido del Trabajo. Como usted lo sabe, al no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación en precisamente las elecciones federales ordinarias a diputados llevada a cabo el 7 de junio del 2015. Sala Superior concluyó que quien debe pronunciarse sobre la declaratoria de pérdida de registro de los partidos políticos, en este caso concreto del Partido del Trabajo, debe ser el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Hoy en el estudio acompañan a Pedro Lara y Malo para analizar precisamente los argumentos de esta sentencia el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Anabel Gordillo Argüello, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López. Soy Lucy Farías, quédese con nosotros. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 654 y acumulados de este año, relativo a la impugnación que se hizo en contra de la declaratoria de pérdida de registro del Partido del Trabajo por parte de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues como siempre damos la bienvenida a nuestros invitados. Anabel, muchísimas gracias por estar aquí. Miguel Ángel, es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Igualmente, un placer. Y bueno, pues como ya es costumbre, vamos a pedirle en todo caso a la secretaria que participó en la redacción de este proyecto, que nos cuente un poco los precedentes, cómo llega este asunto hasta Sala Superior. Digamos, en este caso, como prácticamente no hay cadena impugnativa, cuáles serían las motivaciones de los partidos y los ciudadanos que vinieron precisamente impugnando esa declaratoria de pérdida de registro. Claro que sí, Pedro, muchas gracias por invitarme. Miguel, buenos días. Antes que nada me gustaría comentarte que este asunto es muy trascendente porque no nada más, la Sala Superior no nada más decidió sobre el derecho del Partido del Trabajo, bueno, sobre qué autoridad es la que tenía que tomar la decisión, si el Partido del Trabajo debía mantener o conservar o perder su registro como partido político nacional, sino que también estudió el derecho político electoral de los ciudadanos, de los militantes que integran el Partido del Trabajo, de asociarse, de seguir manteniendo su organización a través de la cual, con los principios y postulados que comparten, puedan acceder o a través de ellos ejercer un cargo público. Aquí lo que pasó en el asunto es la Sala Superior. Bueno, uno de los antecedentes es derivado de la jornada electoral del 7 de junio, en la cual se eligieron a los diputados federales que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Estos son 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Este sistema, bueno, en México existe el sistema para la elección de diputados, está concentrada en 300 distritos. O sea, el país se divide en 300 distritos para saber cuál va a ser la votación válida emitida. Así es. Teniendo esos datos y los resultados de la elección, la Junta General Ejecutiva del INE lo que hizo fue emitir una declaratoria sobre la pérdida del registro del Partido del Trabajo, en este caso, porque consideró que no alcanzaba el 3% requerido por la Constitución y por la ley para mantener su registro. Aquí el problema fue quién dijo que había perdido el registro. Ajá, que fue la Junta General Ejecutiva. Entonces, frente a esta situación, el Partido del Trabajo, por una parte, y también diversos militantes, acudieron presentando su impugnación contra el partido, pues en defensa de su derecho de permanencia, ¿no? Y los militantes, como mencioné, en su derecho de asociación política, como
para seguir siendo parte del Partido del Trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? Pues justamente los militantes son los que dicen, oye, esta es una decisión muy importante que tiene que tomarse por una autoridad que tenga facultades para ello, porque no nada más va a decidir si un partido conserva o no su registro, sino además nos involucra a nosotros. O sea, en el tema de si podemos o no seguir actuando, seguir ejerciendo nuestros derechos políticos de votar, ser votado, de asociación sobre todo, de contar con una opción política, ¿no? Entonces, estas salas, bueno, esos serían los antecedentes, ¿no?, del asunto. Ok. Miguel Ángel, así a bote pronto, que creo que, bueno, es un asunto trascendental en el sentido de la diferencia de la que estamos hablando, porque si ese 3%, que es el que se exige como porcentaje mínimo de la votación válidamente emitida para conservar el registro por parte de los partidos políticos, y estamos hablando de un partido que se encuentra en el 2.99 y algo, en ambos casos, ¿no? ¿Qué trascendencia puede tener al final de cuentas este pronunciamiento? Más allá de lo que sea la competencia, quizá es responsabilidad ahora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el saber si podemos considerar, por ejemplo, votaciones anuladas, votaciones pendientes, que es uno de los alegatos precisamente de los quejosos. En fin, para ti, ¿cuál fue la trascendencia que tiene específicamente esta sentencia? Bueno, primero que nada, muchas gracias aquí por estar con ustedes otra vez, Anabel. Bienvenida, gracias. Hay una cuestión muy importante aquí. Estamos estrenando algo en la ley. Estamos estrenando el umbral para conservar el registro de partidos políticos. Esto es algo que me parece muy importante, porque por una cuestión histórica se ha manejado un 1.5%, después 2%, y me parece que ese 3% ya se acerca a algo que nos puede hablar de un auténtico pluripartidismo, en donde fuerzas que están mostrándose en una elección con una verdadera presencia electoral, pues creo que tenemos que considerarlas, por supuesto. Entonces, esto es algo muy importante. Estamos estrenando el umbral, 3%. Efectivamente, el caso del PT pues no es menor, es un partido político que tiene muchos años en la escena, que en mi apreciación, buena parte de su presencia generó una dependencia con otras fuerzas de izquierda, y que esto jamás les había permitido vislumbrar auténticamente cuál era su fuerza electoral. Y hoy que van solos, pues entonces aquí está el resultado, ¿no? Digo, están en el límite, me parece algo también de llamar mucho la atención, ¿no? 2.9958. Es exactamente la cantidad que se ha computado. Son unos cuantos votos. Y son unos votos, 3,000 cacho, arriba de 3,000 votos. Sin embargo, pues sabemos cómo funciona el sistema electoral, ¿no? Sí, claro. Y el umbral es 3%. Entonces, primero que nada, destacar esto, ¿no? Estamos estrenando un umbral que me parece muy importante, que me sigue dejando satisfecho. Tal vez habría que repensar otro umbral, porque también, bueno... O empezar a hablar de determinancia también, ¿no? Claro, sí, claro. Digo, porque al final de cuentas, cuando se hacen, por ejemplo, consideraciones para la posibilidad de anular una elección, uno de los elementos principales es precisamente pues la diferencia que existe entre uno que está arriba y otro que está abajo, ¿no? Claro. Entonces, ese margen menor da que pensar respecto de las posibilidades de hacer con la votación que queda pendiente todavía. Claro, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay que repensar varias cosas. Pero finalmente tenemos aquí la cuestión, ¿no? Hay una impugnación que, como ya lo dijo claramente Anabel, en realidad es una suma de condiciones. Entiendo que son cerca de 14 casos que se sumaron, que se acumularon para efecto de poder definir esta situación. Y me parece que también el Tribunal Electoral pues hace un pronunciamiento muy interesante en el que pues está concluyendo que efectivamente resulta de gran relevancia el tener claridad de cuál es esa autoridad que está facultada para llevar a cabo la declaratoria de pérdida de registro, porque ahí se derivan cualquier cantidad de situaciones. Claro, la certeza jurídica está en juego con ello, claro. Así es. Sí, de hecho, el Tribunal Electoral lo que para resolver el problema de qué autoridad era la facultada, porque no está tan claro en la ley, toda vez que existe una antinomia, o sea, en realidad hay una ley que establece, que la Ley General de Instituciones, que establece que el Consejo General es el que debe resolver sobre si un partido debe perder su registro, ¿no? Y que la Junta General Ejecutiva es la que debe realizarle un proyecto de declaración de pérdida del registro. Pero por otra parte está la Ley General de Partidos, donde dice que es la Junta General Ejecutiva la facultada para emitir la declaratoria. Y sobre todo para publicarla, que eso es lo que parece entrar más en conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal frente a esta situación? Pues hace una interpretación conforme a la Constitución para determinar que
cuando es una decisión tan trascendental que involucra derechos políticos, o sea, de asociación política, no nada más del partido, sino también de los militantes, lo que hace es decir, bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema? Pues es el Consejo General, es la autoridad máxima del Instituto Nacional Electoral y es el que tiene facultades de dirección, de decisión. Entonces dice, es él el que tiene que emitir esa decisión, ¿no? Y en base a ello, porque es un acto que no nada más es administrativo, o sea, no se trata de ver, el porcentaje de votación es tanto, entonces tú pierdes el registro. No, involucra más derechos y a una decisión más importante que eso, porque trae como consecuencia justamente la extinción del partido como entidad de interés público, su personalidad jurídica, pierden los derechos y prerrogativas que establecen la ley, el financiamiento público. Y lo más importante, o sea, pierden la posibilidad de que los militantes, a través de esa opción, lleguen a un cargo de elección popular, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. Hay una cuestión, y bueno, para ustedes que, además de que los invitamos, como siempre, a visitar nuestra página de internet, esta sentencia, como todas las que emite este tribunal, es pública. Los invito a que se acerquen a ella. Hay un voto muy interesante del magistrado Galván, que es el disidente, digamos, del Pleno, que votó a favor de este proyecto del magistrado Penagos. Y hay consideraciones muy interesantes, entre ellas, y no estoy de acuerdo con lo formulado en términos generales por ese voto particular, pero sí me parece que hay que resaltar algunas cuestiones interesantes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se habla de una parte que es la que le confiere, en esa interpretación que hace el magistrado disidente, le confiere la competencia a la Junta General Ejecutiva, pero estamos hablando de una porción normativa que viene desde 1990. Y además hace un ejercicio muy interesante el magistrado Galván, porque va haciendo una especie de calendarización de las reformas y va mostrando que ese texto ha permanecido. Yo lo atribuiría a una falta de técnica legislativa pulcra, que precisamente viene desde 1990. Y no es que tenga yo nada contra los legisladores de aquel entonces, pero creo que han mejorado mucho su técnica legislativa en los últimos años. Necesariamente creo que eso se tiene que notar, sobre todo en la sistematización, porque antes, bueno, habiendo un partido hegemónico, no hacía falta que hubiera una sistematización muy rigurosa, porque, bueno, pues como quiera todo se arreglaba al final de cuentas con el Ejecutivo, ¿no? No importaba incluso lo que estuviera en la ley, y eran cuestiones que se formulaban, digamos, de bulto, y que al final de cuentas, pues funcionaba la maquinaria, ¿no? Pero yo sí creo que lo que en realidad sucedió respecto de esto fue que con una falta de técnica legislativa se plasmó ese texto dejando falta de claridad suficiente, y lo malo es que ha ido perviviendo, ¿no? Se ha ido replicando en las sucesivas reformas, incluso ahora con la ley general correspondiente tenemos pues, que el texto se ha mantenido. No, pero además el problema se agrava, te voy a explicar por qué. Porque era una cosa que tuvieras un código electoral y ahora tienes una ley general de partidos políticos por separado, y entonces te puede generar esta clase de interpretaciones. Sabemos perfectamente que jurídicamente hablando hay un principio que dice lex specialis derogat lex generali, o sea, la ley especial va a derogar a la ley general. Y si siguiéramos esa lógica, tendríamos que aplicar la ley general de partidos políticos, no el IGIPE. En esta lógica, me explico. Sí, Entonces se agrava el problema. Si antes lo tenías en una sola ley, bueno, pues te peleabas en la misma ley. Pero aquí ya teniendo dos leyes diferenciadas, cuidado. Parece que de repente esto podría haberle dado más armas al magistrado Flavio Galván. Yo no he definido mi posición, pero ahorita... No, sí, de hecho justamente eso es lo que mencioné. O sea, en realidad la sentencia lo que hace es ver que existe un antinomio. O sea, existen dos normas en dos leyes totalmente distintas que establecen situaciones que se oponen. Entonces, ¿qué es, como Tribunal Constitucional, qué es lo que se tiene que hacer? Pues revisar cuál de estas interpretaciones favorece más al sistema y es conforme a la Constitución. Y uno de esos temas justamente fue definir, bueno, cómo funciona, qué intereses están, cuáles son las atribuciones propiamente de cada órgano central, porque los dos son órganos central. Y entonces encontramos la diferencia de que la Junta General Ejecutiva pues tiene dentro de sus atribuciones, todas son de ejecución, todas son administrativas. Entonces ella solamente puede emitir actos que son administrativos, que no tienen trascendencia ni involucran una valoración de derechos, que tendría que ser el caso, ni el contexto en el que se da esta situación. O sea, hay una especie como de, digamos, de jerarquías, porque el órgano máximo es el Consejo General. Entonces, lo que se establece es, ok, tu Junta Ejecutiva
determina como un acto administrativo si se actualiza o no un supuesto y toma en cuenta los resultados de la votación. Pero, ¿quién va a pronunciar y presenta un proyecto de resolución? Porque ¿quién es el que va a decidir si esos montos, si esa votación total emitida que tomaste, realmente alcanza para que el Partido del Trabajo pierda o no el registro, ¿no? O sea, si lo que tú interpretas, tú nada más tomas una norma y dices, aquí está el 3%, da, ¿no? Ahora, como órgano deliberativo, que es el Consejo General, y que de decisión tiene que determinar si realmente se establecen, ¿no? O sea, ¿qué se debe tomar en cuenta? Sí, o sea, el primer gran acto es determinar si efectivamente se cumple la causal del artículo 94, parágrafo 1, inciso B, que es que el partido político no haya obtenido como mínimo el 3% de la votación válida. Primero determinar eso. ¿Quién lo tiene que hacer? Por mandato legal se supone que sería la Junta General la que estaría determinando, pero no decidiendo. La declaración, exacto. No le dice que decida, eso me queda clarísimo. No, y además, como bien dice Anabel, hay una cuestión aquí de jerarquías que es importante respecto de la trascendencia de los pronunciamientos de la autoridad. Esto me hace pensar, bueno, quizá muy oficiosamente la Junta General Ejecutiva pues decidió adelantarse, porque en realidad también soy de la opinión de que hasta que no esté el cómputo de los 300 distritos, que era lo que comentaba Anabel en un principio. Sí, ese ya es otro tema, ¿no? También. Sí, claro, que no se puede hablar de eso. Es difícil, digo, porque hay un problema también muy serio. Si en determinado momento no vamos tomando decisiones, vamos cerrando etapas, ¿cuándo acabamos, no? Porque en esa misma lógica que podría pasar con representación proporcional, si ya sabemos que se toma en cuenta toda la votación y eso impacta la votación, eso nos obligaría a hacer números. Y yo hacía un ejercicio hace un rato con mis alumnos electorales, decía, imagínense que eso impactara de tal forma que a ti te dio un diputado por resto mayor y que ahora con la votación ya alguien tuvo un resto mayor superior al tuyo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Bajamos a ese diputado de representación proporcional o qué hacemos? ¿no? Sí, claro. Entonces digo, es parte del dilema, o sea, el impacto puede ser mucho más amplio que el solo hecho de conservar un registro de un partido político. Puede tener muchas repercusiones. Sí, claro, esta Entonces, decisión. Por eso es necesario definir, como decíamos hace rato, hay que hacer una definición necesariamente de esa parte también, ¿no? Creo que tiene varias aristas. El tema del problema, el grave problema es la ley. El problema es el legislador. El legislador da miedo decir las cosas como deben ser, no se percata, no tiene una visión sistémica del derecho. Y entonces, si tengo una ley de partidos, tengo una ley de instituciones, procesos electorales, tengo que ver que sean congruentes. No puedo permitirme esas condiciones antinómicas, porque entonces pongo en un brete a la autoridad judicial electoral y estamos aquí donde estamos parados. Así es. No, y bueno, pues todavía podemos, ahora con las nuevas facultades que tienen todos los órganos jurisdiccionales, en el caso nuestro, bueno, siendo Tribunal Constitucional, quizá era menos problema. Ahora, afortunadamente, el control difuso de constitucionalidad permite atajar ese tipo de cuestiones que antes no se podía, precisamente por esa sistematización operativa de la que hablaba yo, teniendo un partido hegemónico en el poder, era pues mucho más fácil, ¿no? Es decir, y además bueno, se cambiaba la ley con una facilidad tremenda, ¿no? Durante esos años creo que se hicieron casi 500 reformas a la Constitución y eso que tenemos una Constitución que se presume inamovible, ¿no? Pero bueno, hay otra cuestión también de orden legal que tiene que ver con esto y que además es el segundo aspecto que yo quería resaltar respecto del voto particular del magistrado Galván. Hace un ejercicio de reproducción normativa muy interesante, pero en uno de ellos se le va algo que va a jugar en contra de sus propios argumentos y hace una reproducción de una parte de la ley que dice que precisamente para la declaratoria de pérdida de registro de los partidos locales, el órgano facultado es el Consejo General de la OBLE respectiva. Entonces, digo, mutatis mutandis, al final de cuentas podemos trasladar perfectamente el criterio que se está aplicando en el ámbito local para la declaratoria de pérdida de registro de un partido político local al ámbito federal. Y estamos hablando ya de un partido político nacional, que en este caso es el Partido del Trabajo, y con esa analogía de competencia y recogiendo la afirmación de Anabel respecto a la jerarquía de esas autoridades, perfectamente podemos presumir que la autoridad de naturaleza por naturaleza competente, más bien, es precisamente el Consejo General. Pero hay varias cosas y entre ellas precisamente estábamos comentando eso, adelantamos. Si nos permiten, lo retomamos en un momento, vamos a una breve pausa y volvemos con ustedes. Muchas gracias.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Pues nuevamente con ustedes y dejábamos un tema en el tintero hace un momento antes de nuestra pausa que tiene que ver con los tiempos que tiene que considerar la autoridad al final de cuentas para poder realizar estos actos y en este caso poniendo por un momento de lado la cuestión de la competencia, creo que la Junta General Ejecutiva se está adelantando con mucho a la cuestión de la declaratoria de pérdida de registro. ¿Por qué? Porque es importante tener el resultado de la votación de los 300 distritos, porque así lo señala la ley, precisamente se tendrá en cuenta la votación de todos los distritos electorales que conforman este país y que al final de cuentas nos darán el total de la votación válidamente emitida. Tenemos una elección que se anuló de un distrito, uno solo, pero visto precisamente lo que decíamos hace un rato respecto de la determinancia, ¿en qué momento puede tomarse en cuenta ese curioso concepto, por decirlo de alguna manera? Había quien decía en la elección de 2012, decían algunos compañeros secretarios, decían la determinancia, ese fantasma que ronda los pasillos del tribunal, ¿no? Es una cosa etérea. Pero bueno, el caso es que teniendo en cuenta precisamente esa determinancia, ¿qué posibilidades hay de que a través de la votación que se emita en esta elección que fue anulada y que tiene que reponerse, el Partido del Trabajo recupere los votos, los pocos miles, cerca de 3,000 votos, si no me equivoco, y mantenga ese registro? Y digo, la certidumbre que podemos tener de que eso ocurra o no, sería mera especulación hablar de ello, pero creo que sí tiene que existir certidumbre para saber si tenemos que considerar esos posibles votos a favor del Partido del Trabajo o no. Bueno, esa es una postura que se dejó abierta en la sentencia, ¿no? O sea, el tribunal lo único que le dijo al Consejo General del INE es toma en cuenta que existen 300 distritos, ¿no? Y la ley lo dice. La Constitución es la que dice que son 300 distritos y que la votación total emitida se conforma en la elección de diputados federales, pues es completa, ¿no? No, y la ley dice que además se tiene que tomar en cuenta para la declaratoria. Y que es la que debe registro. tomarse en cuenta para Exacto. la declaratoria, o sea, con base en los resultados de los cómputos que hace el Consejo del Instituto y las resoluciones de este Tribunal Electoral. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a interpretar el Consejo General? Eso es algo que de verdad nosotros no podemos adelantarnos, ¿no? O sea, y la sentencia tampoco puede adelantarse, porque esa es una decisión que la tiene que tomar en libertad de atribuciones, ¿no? O sea, tiene que decir, oye, los 300 distritos, tengo que esperar, ¿qué hago con el distrito que hace falta que se declare nulidad? ¿No lo tomo en cuenta? ¿Me espero a que pase la nueva elección? ¿O qué es lo que hago para completar, no? Entonces es algo que, pues, por mayor certidumbre que se quiera dar a los militantes y al partido político, es una decisión que primero tiene que tomar el Consejo General. Claro, en su momento ya tendrá que llegar, me imagino, a este tribunal y tendrán que decidir qué es lo que sucede al respecto, ¿no? Sí, muy probablemente se rebotará el asunto. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Miguel Ángel? Bueno, mi opinión es que tenemos un problema, digamos, extremadamente complejo con muchas aristas. Lo primero, si apelamos a una idea de definitividad en cuanto a lo que es el proceso electoral ordinario, ya no tendríamos nada más que hacer ahí. Por las etapas. ¿no? Por las etapas, o sea, las fuimos cerrando cada una de ellas, ya llegamos hasta donde llegamos, que lamentablemente hubo necesidad de anular la elección en un distrito en Aguascalientes, bueno, pues a la elección extraordinaria, y eso es un proceso extraordinario ya. Es una interpretación, la posibilidad de decir, dado que ya está cerrado el proceso electoral ordinario, ya no hay ni un número que podamos mover. Si tenemos la elección extraordinaria y si se diera este escenario en el que el Partido del Trabajo me acredita, me viene y me dice, oye, ¿te acuerdas que me faltaban 3,200 votos? Aquí los tengo. Es donde vamos a tener un problema. ¿Por qué razón? Porque tanto podría decirse, ¿sabes qué? Demasiado tarde, ya no es el momento
electoral, vamos a decir, ya se agotó la fase electoral de todo un proceso ordinario, y la otra es la reconsideración, tomando en consideración todas estas cuestiones que se han comentado en relación a los derechos que están en juego, porque efectivamente me parece que aunque sea un instituto político el que está impugnando o el que está en juego, que se conserve en esa calidad de partido político nacional debidamente registrado, por supuesto que atrás de ellos hay una cantidad de ciudadanos importante, no es menor, estamos hablando de que obtuvieron una cantidad de votos arriba del 1,000,000, ¿no?, a nivel nacional, que no es menor. Así es. Estamos hablando de que, si bien es cierto en el escenario, en el concierto de los ciudadanos o de los potenciales votantes, no es un número significativo, sí lo es si lo tomamos en cuenta simplemente por el hecho de que hay atrás de cada uno de esos números un ser humano que está ejerciendo derechos políticos, que tiene derecho efectivamente a seguir en esta lógica de la libertad de asociación política, en su calidad de ciudadano, etcétera, etcétera. O sea, y además porque se les están acabando las opciones. Claro, sí, bueno, esa es la otra parte también, digo, por supuesto, porque digo, por los radicalismos que estamos viviendo, bueno, ya está más difícil para cada uno de ellos, ¿no? Así es. O sea, hay que escoger entre hijo del Baestero o estar prietito, entonces no está tan fácil, sí, ¿no? claro. Entonces digo, pero hay que buscarle pues. Sí, además yo creo que finalmente, salvo porque ahora está la nueva opción de Morena, que entiendo yo que se identifica plenamente con la izquierda, los partidos de izquierda han ido desapareciendo progresivamente de la faz de este país y efectivamente creo que todos deben de tener la posibilidad de acceder a una forma organizada de representación política a través de los partidos, claro que son el vehículo idóneo. Que tenemos el matiz de las candidaturas independientes, Sí. es un matiz interesante y también muy importante en esta lógica, ¿no? Y creo que también esto abona al hecho de que, digamos, hay que revisar ese umbral. Ese umbral no me deja a mí satisfecho, qué bueno que ya lo estamos aplicando, pero habrá que pensar en otro umbral donde nos permita, insisto, identificar realmente las fuerzas electorales, porque ¿a quién le beneficia esta atomización del voto? A los partidos que están plenamente consolidados, a los que ya tienen un voto duro histórico, ¿no? Y entonces vivimos una falacia de multipartidismo, donde en realidad tenemos una suerte de tripartidismo disfrazado. Bueno, que ahorita ya está cuestionado también el tripartidismo, ¿no? Con esos cismas de la izquierda estamos medio complicados por ese lado, ¿no? Pero vamos, estamos disfrazándolo, ese es el punto, ¿eh? Y creo que es muy bueno que se haya reformado la ley también en cuanto al tema de las coaliciones y que ya no se siga en la misma lógica de antes, en donde el partido traslado de votos tranquilamente mercaba con sus puntos porcentuales, claro, para poder amarrarse, y los grandes perdedores eran los partidos que sí tenían presencia electoral, pero que en el afán de ir juntos y de ahí, como quien dice, al grito no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Exacto, sí. Entonces generaban esta sensación, ay, no, mira, van muchos partidos juntos, este es el bueno. No, lo cierto es que no pasaba, ¿no? Así es. Y que le preguntan al PRD en el 2000, ¿no? Sí, que le fue bastante mal. De hecho, precisamente el Partido del Trabajo es el que en algún momento se ha visto beneficiado por ese traslado de votos. Y bueno, subir el umbral significa también hacer una especie de depuración de esos partidos que en algún momento incluso se consideraban abiertamente partidos satélites de otros partidos más grandes, ¿no? Hay y esto es Radio Pasillo histórico ya, porque se fue Radio Pasillo hace ya bastantes años. El PPS. Exactamente, sí. Eran partidos así. Partidos que de alguna manera fueron creados para poder favorecer a otros partidos o disgregar la votación cuando se tenía a un enemigo de cuidado, digámoslo, en el otro extremo de la arena política. Que yo me atrevo a comentarlo porque soy, como dicen aquí, de fuera, ¿no? Señor, y pues aquí se comenta lo que tú quieras. El PT nace así, perdón. Así es. O sea, él nace para fraccionar el voto de la izquierda. Así es. O sea, no es gratuito ese empuje tan fuerte que se le da después del salinismo, ¿no? Por eso crece de esa forma, ¿eh? Ese es el Radio Pasillo histórico al que me refería. Yo lo digo porque sí es, vaya, ¿no? Pero ese PT, perdón, digo, es un PT que a lo mejor ya ahorita tiene otros matices, tiene otras condiciones políticas, pero nace de esta forma. Nace en el afán de fraccionar el voto de la izquierda. Y lo logran con Cecilia Soto, tú lo sabes perfectamente, ¿no? No, hubo por ahí algún periodista cuyo nombre no voy a reproducir para no incomodarlo, pero que dijo, la única virtud del PT es la de un hijo rejego que se le voltea al padre. Lo que fue lo que pasó al final de cuentas como partido satélite creado para romper la lógica de la izquierda. Y ahora, en la nueva lógica que sucedió, bueno, apostaron a que podían sobrevivir solos. Eso es lo que hicieron. Sí. Y aquí está la respuesta. O sea, no. Sí. Entonces vivieron
vivieron una quimera, una ilusión. Bueno, eso es justamente lo que no se sabe, si pueden o no. Sí, todavía no lo sabemos, eso es interesantísimo porque podemos especular. Es que mi comentario ya se trasluce en mi posición, ¿no? O sea, Claro. yo estoy diciendo, ya, los señores ya pegaron el registro. Para mí, digo, perdone, pero por me equivoco, ojalá el tiempo nos dé a alguno de nosotros la razón, ¿no? Pero de acuerdo a tu postura, entonces, ya una vez cerrada, digamos, esta etapa electoral, el ya... proceso electoral ordinario ya no tendríamos por qué tomar en cuenta. Digo, yo sé que no está tan fácil, ¿eh? Porque además yo mismo a veces le hago al abogado del diablo y digo, bueno, ¿qué pasaría si no fuera un solo distrito? Que hubieran sido 4 o 5 distritos. ¿Qué hubiéramos hecho? Lo mismo decir, lo siento, no me importa. ¿Qué tal que fueran distritos, no de Aguascalientes, ¿no? Que cuántos nos gusta que vayan a ir a votar, 40,000 personas, a lo mejor un distrito donde van a votar cientos de miles, que va a impactar. Sí, claro, sí. Todo el Estado de México, donde vive la mitad de la población del país. Entonces dices, vamos, ¿qué habríamos hecho en esas condiciones? ¿No? Entonces, por eso es urgente el tema legal. Perdón que ahorita retome esto. O sea, yo siempre he dicho, nosotros como abogados, pues qué padre que tengamos elementos, posibilidad de interpretar, de meternos en la ley, pero el grueso de la población no conoce el derecho en general, y menos tan especializada rama como el derecho electoral. Y entonces cuando enfrentan estos textos legales, cuando el legislador no tiene la plena capacidad para poner en blanco y negro lo que quiere decir o evitar este tipo de confusiones, que lo sabemos perfectamente, hacia dónde ha transitado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el otro IFE, se han convertido en legisladores bajita la mano. ¿Por qué razón? Porque son tantos y tantos los recovecos que tiene la ley electoral que todo termina siendo construido a través de acuerdos del Consejo. Sí, la facultad reglamentaria y los acuerdos del Consejo. En el 91, todo era acuerdos del Consejo. ¿Por qué? Porque aquel COFIPE antiguo, aquel abuelo del COFIPE del otro, dices, oye, ¿y es que qué hacemos en este caso? Que lo resuelve el Consejo General. Y el Consejo General casi era un legislador en el 91, perdón, digo, no quiero sonar exagerado. Hay que ir a revisar los acuerdos del Consejo de ese año 91, para que vean cómo prácticamente era un legislador. Entonces, si ya optamos por la vía de la legalidad electoral, si estamos construyendo una democracia instrumental, una democracia electoral, hagámoslo bien. Y entonces una ley que no tengamos a veces actitudes tan petulantes como la que se tuvo en la reforma de 96, que con bombos y platillos dijeron, esta es la reforma definitiva. La ley nunca puede ser definitiva, claro. Porque cambian las condiciones sociales, el derecho es vida y la vida cambia. Así es. Entonces no podemos pensarle así. Sí. No, y la democracia no se puede entender más que como un proceso, necesariamente, y va acorde con la mutación de las sociedades mismas, ¿no? Necesariamente. Pero bueno, una de las funciones justamente del Tribunal Electoral, en una primera instancia, si se le puede llamar instancia, sería el Consejo General, y de ahí el Tribunal Electoral pues tienen que corregir ese tipo de irregularidades o deficiencias que están en la ley, ¿no? Como en este caso la El Consejo General del Instituto Nacional Electoral está lleno de grandísimos expertos en materia electoral y ellos mismos no entienden. Ahora imagínense los que no tienen ni idea de lo que se trata esto. No, eso es a lo que voy. Claro, o sea, el legislador, el ciudadano común tiene una buena culpa, una buena carga de responsabilidad en todo esto. Ahora, ya viene también el gran problema, ¿no? Los perfiles de los consejeros, que en algún momento dices, ¿y sí le sabrá lo que está diciendo fulanito? Pero no, seamos objetivos, veamos las sesiones del Consejo General del INE, de repente dices, sí, es muy diferente el nivel aquí, porque aquí todos son abogados y son expertos conocedores de la materia, y me consta, tengo el gusto de tener trato personal con muchos de ellos, de los magistrados, pero digo, no es posible, ¿no? O sea, si no tenemos una claridad normativa, va a ser muy difícil que aquel que le corresponde aplicarlo, ¿sí?, tenga precisamente un éxito en el ejercicio de la aplicación. Hay quien habla, por ejemplo, precisamente de esas facultades de los órganos jurisdiccionales de nivel constitucional como los nuevos legisladores realmente, ¿no? Porque pues la misión en cierta forma está implícita la corrección de la plana al legislador cuando se encuentra uno con estas cuestiones, ¿no? Falta de técnica legislativa, falta de claridad, falta de una visión integral de todo el conjunto normativo aplicable en estas cuestiones. Sí, claro. De hecho, los tribunales constitucionales lo que hacen es decir qué es lo que dice la Constitución como tal. Sí, pero el problema es para el ciudadano, que primero tiene que pasar por la instancia de la autoridad administrativa electoral, que ésta, equivocadamente o no, interprete, aplique, y entonces hasta llegar con el tribunal es cuando ya puede pensarse que va a encontrar un eco a su reclamo. Ese es el gran problema. O sea, podríamos decir. Yo estoy muy feliz con un tribunal electoral.
Pero hay que decirlo con sus letras. Es lamentable que necesitemos tener un tribunal electoral de estas dimensiones. ¿Por qué? Porque ya demostró la autoridad administrativa que no está en plena capacidad para resolver y generar los resultados que uno quisiera. Esa es la verdad. Claro, podríamos decir menos mal que nos crea el tribunal, ¿no? Porque sí, efectivamente, como última instancia. Es que ha habido voces que se Y nosotros nos ponemos la camiseta. Claro, por Se está supuesto. judicializando la elección, pues es que tiene que terminar en eso. Sí. O sea, no hay de otra. Sobre todo cuando hay No, y más con el deficiencias contexto social en el que estamos viviendo actualmente. Necesitamos transparencia. Necesitamos transparencia, necesitamos objetividad, necesitamos legalidad, todos esos principios que todos conocemos, que lamentablemente de repente se los brinca la autoridad administrativa electoral, pues tenemos que llegar aquí. Y qué bueno que lo tengamos. Así es. Lo malo es que lo necesitemos. Qué bueno que lo tenemos, pero lo malo es que es lo una acción de necesidad. Pero poco a poco iremos evolucionando como país para tratar de evitar esos conflictos. Qué bonito optimismo el tuyo. Bueno, si nos permiten, vamos a ir a nuestra segunda pausa de este programa y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues ya estamos con ustedes en este tercer segmento de Sentencias a Debate. Y bueno, pues el tema de por sí se plantea muy interesante, pero creo que la cuestión, sobre todo de los tiempos que hablábamos, pues va a ser la que determine la posibilidad real o no de que este Partido del Trabajo mantenga su registro como partido político nacional. Y efectivamente sabemos que por los efectos de la sentencia esto va a la cancha del Consejo General, porque así se ha determinado, creo yo, que con acierto. Ahora veremos pues cuáles son las cuestiones que tiene en cuenta el Consejo General para precisamente pronunciarse. Aunque en este caso creo yo que hay una cuestión que va a resultar casi inamovible, y es que precisamente la Junta General Ejecutiva es la que se encarga de consolidar, digamos, el informe en el que se dice, bueno, este partido ya perdió el registro porque no alcanzó el 3% mínimo de la votación válidamente emitida. Bueno, parte de lo que se dice en la propia sentencia es que no deba ser así. Lo que se dice en la sentencia es que la Junta Ejecutiva le corresponde informar, decir, este partido tiene tanto de votación. Ni siquiera pronunciarse diciendo, por lo tanto pierde el registro. Es lo que dice la sentencia. Yo comparto lo que tú dices. Sí, porque creo que la ley habla de dictamen. Y a mí me parece... la ley lo maneja así. Sí, claro, pero que se someterá a consideración del Consejo General. O sea, es el Consejo General al final el que puede decir si están bien tomados los datos de la votación total emitida, que creo que todo se centra ahí. O sea, es la votación total emitida, ¿qué implica, no? O sea... había un planteamiento que probablemente lo vuelvan a repetir. O sea, aquí nos estaba, algunos impugnantes decían, oye, no me tomes en cuenta las candidaturas independientes como la votación. Oye, tómame en cuenta la elección de diputados federales que se llevará a cabo en Aguascalientes porque forma parte. O sea, todas estas decisiones son las que van a conformar cuál va a ser la bolsa para tomar si el partido alcanza o no el registro, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de toda la mecanización que hizo el INE para la asignación de diputados por representación proporcional, que tuvo necesariamente que haber definido todas estas clases de votación, la votación nacional, la votación total y la votación válida. Entonces, digo, sí, cuidado, porque eso ya nos sirvió como base para un ejercicio, es a lo que voy. Esos números lo hicieron de base para un ejercicio, que fue la asignación por RP. Sí, aunque una cosa distinta es la representación proporcional y la votación de mayoría relativa, o sea, son... No, pero de todos modos la base es la votación válida. Porque para representación proporcional incluso la ley establece que no se toman en cuenta la votación de candidatos independientes. Exacto, así lo dice, efectivamente. No obstante, para la votación de mayoría relativa, para la votación de mayoría relativa hace falta ver si las toman en cuenta o no, porque sí hay algunos criterios que establecen que nada más la votación total emitida es quitarle votos nulos y candidatos no registrados, ¿no? Exacto, y otro que es candidatos independientes también. Entonces habrá que definir, o sea, son muchas cosas que todavía están
pendientes por determinar, ¿no? Aquí viene a cuento una sentencia que emitió la Sala Regional Monterrey y que nosotros confirmamos efectivamente que se dio en San Pedro Garza García. Y bueno, pues que ahí se dijo, no, o sea, la representación proporcional es parte de la votación total válida emitida, de los candidatos independientes también incluidos, ¿no? Porque ahí lo que estaba en juego era precisamente las regidurías, es decir, cómo no va a asignarse las regidurías a los candidatos independientes que además contienden en planilla, y en esa planilla, pues si se considera que tienen derecho a una regiduría de representación proporcional o las que les correspondan por el nivel de la votación, significa que evidentemente son parte de la votación total válida emitida. Entonces hay criterios encontrados respecto de esto. Estamos hablando de nivel municipal en este caso concreto, pero ¿por qué no? La interpretación puede ir a nivel federal perfectamente. Sí, o sea, hace falta definir qué es lo que van a tomar en cuenta. Entonces, la Junta General Ejecutiva, como bien decías, Miguel, lo que hace es informar, anunciar, decirle al Consejo, la votación que voy a tomar en cuenta es esta y tal partido no lo cumple. ¿No? Tal partido tiene tanto porcentaje, y proponer una declaratoria, ¿no? Pero no puede emitir las consecuencias. Yo planteaba esto por una cuestión que es meramente estadística, si quieren, pero que es importante a tener en cuenta. Por lo general, cuando se manda a reponer algún procedimiento, que en este caso tendrá que reponerse por lo menos una parte para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tenga los elementos suficientes para hacer la declaratoria, ahora sí, ya amparada por lo que se aduce en esta sentencia, pero es que por lo general, cuando se manda a reponer un procedimiento, ese procedimiento corrige simplemente las cuestiones de forma que se le hayan señalado como estar en falta, pero después el resultado formalmente es el mismo. Se suelen repetir. Vulgarmente para efectos, ¿no? Ajá, no, bueno, aquí no es tanto una reposición del procedimiento. O sea, a lo mejor podría considerarse eso si se le dijera a la Junta nuevamente vuelve a emitirlo, ¿no? Pero en este caso es un órgano totalmente distinto, que está integrado por personas distintas en las cuales las posiciones pueden variar. O sea, sí se amplía a 11 personas que tienen que decidir si esa decisión, qué sentido le tienen que dar, ¿no? Pero si va a ser con los mismos elementos que ya le está dando la Junta General Ejecutiva, esa es mi preocupación precisamente. Y digo, estoy haciendo de abogado del diablo. No, es que tendría que ser lo lógico. Lo lógico es, porque no estamos yendo al fondo en realidad. Sí, no. Si nos fijamos, el sentido de la impugnación no fue la autoridad competente la que a mí me está generando la declaratoria. Y entonces, ¿qué dice el Tribunal Electoral? Tienes razón, que lo haga el Consejo General. Entonces, claro, que lo haga el Consejo General y que tome en cuenta. Pero seguramente el Consejo General, tomando en consideración lo que le va a decir la Junta General Ejecutiva, que es la obligada a hacerle ver cuál es la situación, a la hora de considerarlo, pues va a derivar en lo mismo, será procedente la declaratoria de la PDI. Claro, pero la Junta General Ejecutiva, como finalmente dice eso, o sea, finalmente informa, o sea, presenta un proyecto. ¿Qué es lo que pasa en cualquier órgano donde suceden esas situaciones? O sea, se presenta un proyecto, claro, pero no significa que ese proyecto se tenga que aprobar en sus términos. O sea, está sujeto a modificaciones incluso, está sujeto a cambios, fácticas, ¿no? A muchas cosas, porque justamente eso es lo que le cobra sentido a que el Consejo General sea el que intervenga y tome la decisión, ¿no? O sea, que diga, estoy de acuerdo en tu propuesta, la acepto tal cual. O ¿sabes qué? No, se debe modificar de esta manera, ¿no? Pues ese es justamente lo que se da la oportunidad de que sean otros elementos los que se toman en cuenta. Claro, y es además, posible que hasta un consejero diga, oigan, hay que esperarnos a la elección de Aguascalientes. Exacto, o sea, pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Porque finalmente la sentencia deja abierta eso. O sea, nada más le dice, oye, toma en cuenta que existen 300 distritos. Porque la Constitución establece que la elección de diputados se integra así. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Vas a esperarte? ¿Vas a decidirlo inmediatamente? ¿Vas a tomar 299? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Eso ya será decisión del Consejo General, ¿no? El Consejo General tiene además ahora pues muchas cuestiones que resolver, precisamente en esa indefinición en la que hemos quedado, o en la que quedamos siempre después de toda reforma, ya no tanto constitucional, sino decir las reformas sobre todo legales que son consecuencia de una reforma constitucional, donde la complejidad ya se extiende pues prácticamente a todos los posibles casos que pudieran tenerse, casi rayando en lo reglamentario, ¿no? La especificidad de cada una de esas declaraciones normativas. Y yo creo que tiene muchísimas cuestiones que resolver respecto de esos criterios que le está formulando la reforma tanto constitucional como legal, y entre ellos está, por ejemplo, la pérdida de registro por otras causales.
Hablábamos hace un rato sobre precisamente las violaciones sistemáticas del Partido Verde Ecologista y que hay una norma específicamente del artículo 95, el inciso E, que habla de eso. ¿Cómo lo va a interpretar el Consejo General? Porque sabemos ahora perfectamente que es una cuestión de competencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo va a interpretar esa norma y aplicarla al caso concreto? Pero volvemos al problema. Tú lees el inciso E y ahí te dice que es a consideración del Consejo General. Así y genera un grado de subjetividad impresionante. Sí, efectivamente. Porque si es un Consejo General laxo, no estoy hablando que sea el caso, pero es un Consejo General laxo, es un Consejo General permisivo, pues entonces nada le va a parecer una violación a la ley. Exacto. Y perdón, pero... O el caso contrario, que sea excesivamente riguroso. Pero yo quisiera poner un ejemplo fuera de lo electoral. O sea, en lo penal tú llevas a cabo una conducta delictiva, hay un tipo penal que dice lo que hiciste y está configurado el delito. Aquí es lo mismo. Si tú transgredes la ley electoral, estás cometiendo una falta administrativa, de carácter administrativo, ¿sí? Y eres responsable. Y si eso no, incluso hay comisión de delitos electorales, presuntos delitos electorales, porque hay varios frentes abiertos en la FEPADE también. O sea. Si eso lo hace sistemáticamente, si eso impacta el resultado de una elección, que también el problema que tenemos muchas veces es la imposibilidad de medir exactamente el impacto, que fue parte de lo que pasó con Monex en su momento, ¿no? O sea, ¿cómo te cuantifico si realmente esto generó un capital electoral o no? ¿Cuánto te dio? ¿10, 100, 1000, 500 mil votos? ¿Cuántos te dio? No lo puedo saber. Así es. Pero sí me queda claro que hubo una interferencia en la elección, que esa es la parte que habría que ponderar, ¿no? Entonces, me parece que otra vez regresamos al gran problema de la legislación, que no nos da una claridad o que eventualmente parece que esa es la intención. Generemos ambigüedades para que en determinado momento, pues bueno, ahí los que están, pues sean los que se hagan bolas a ver cómo aplican la ley. Sí, el problema es que las ambigüedades las tiene que resolver este tribunal, porque no podemos dejar al final cabos sueltos ni cuestiones a una interpretación tan abierta, ¿no? Creo que la responsabilidad precisamente del tribunal está, por decirlo en un sentido, de poner orden en ese caos y dar certeza, que creo que esto, al final de cuentas, este tipo de manifestaciones a través de las sentencias, para mí la misión más importante que cumplen en ese río revuelto es dar una certeza, ¿no? Es decir, mira, ahora por lo menos sabemos que la declaratoria de pérdida de registro de un partido político nacional corresponde al Consejo General. Porque, bueno, pues la ley, al final de cuentas, en esas contradicciones tácitas que tenía, no dejaba claro, al final, a quién correspondía la correspondiente Sin embargo, Pedro, yo no descartaría los argumentos del magistrado Galván, Es decir, hay argumentos atendibles que él maneja, que si bien no siembran algún grado de duda, digo, no llegan a ser tan contundentes como toda la argumentación que se está haciendo en la sentencia, eso me queda claro. Pero sí hacen ruido, porque uno dice, híjole, sí tendrá razón, porque efectivamente, yo coincido con lo que dijo Yanabel. Me queda clarísimo que la máxima autoridad es el órgano de dirección, es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ese Consejo General tendrá que precisamente pronunciar este tipo de cosas tan delicadas, que si ya lo dicen sus facultades en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es donde choca cuando en la Ley General de Partidos Políticos dice otra cosa, ¿sí? Y entonces, si seguimos un criterio de jerarquía de las instituciones, definitivamente me queda claro que debe ser el Consejo General. Si seguimos un criterio meramente legal, cuidado. Porque ahí está la división de competencias. Porque ¿no? entonces ahí es donde dices, es que aquí hay una ley especializada que se llama Ley General de Partidos Políticos, que es donde el legislador decidió poner las causales para la pérdida del registro, que el legislador decidió poner ahí cuál es el procedimiento que habrá que seguirse, y entonces puede quedar en entredicho el criterio anterior, ¿no? Entonces, bueno, insisto, no he dicho yo que esté mal lo que hizo el tribunal. Me parece muy atendible lo que hizo el tribunal, pero también me parece que no tendríamos que descartar plenamente este voto que emite el magistrado Galván, porque hay algunos argumentos interesantes. No, yo siempre lo he dicho, creo que son elementos a tener siempre muy en cuenta, ¿no? Ese es el argumento de un magistrado que tiene disidencia respecto de la mayoría, pero que efectivamente siempre hay una información que puede resultar por lo menos útil para poder entender el sentido de una postura o la otra. Y sobre todo para, una vez adquirido el convencimiento, reforzar la idea que pueda uno haber tenido después de haber estudiado el caso concreto, ¿no? Estamos hablando de casos concretos. Sí, claro, o sea, sobre todo es que también una de las cosas dentro del contexto que se tomaron en cuenta para hacer la interpretación que sea conforme a la Constitución, o sea, cuando una de las normas legales, o sea, no alcanzan para interpretar por sí solas qué es lo que quieren decir, se tienen que acudir a la Constitución, ¿no? Y qué es lo que se hizo en este caso. Ahora, ¿qué es lo que realmente
también se considera, o sea, no nada más es si un partido pierde el registro, no, porque si fuera tan simple como si un partido tiene derecho a seguir lo que mucha gente dice, ay, ¿por qué le tengo que seguir dando dinero? No se trata nada más de eso, o sea, sino es lo que mencionaba, o sea, hay muchos derechos involucrados, hay millones de personas, al menos 1 millón de votantes hubieron en esta elección, más de 1 millón de votantes en las cuales votan por esa opción política, o sea, es quitarles la opción. Y la Junta General Ejecutiva no nada más emitió una declaratoria de decir, perdió el registro porque no alcanzó el 3%, sino que también estableció como si fuera un órgano que decidiera sobre si tienes derecho o no a optar por un registro local, si tienes derecho o no a conservar tu financiamiento, si tienes, o sea, muchas cosas que especificó que ya no le corresponden, se excedió. Entonces, bueno, no es tanto que se excediera o no, sino que finalmente no era el facultado, o sea, no estaba autorizado por la ley para emitir esas conclusiones, ¿no? Y esa decisión. Y entonces, si lo estuviera en tiempo, habría que consultarlo. Habría que consultar. Entonces aquí, de hecho, de los 14 medios de impugnación que se acumularon, muchos de ellos venían incluso al Partido del Trabajo en representación en diversos estados, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Tabasco, diciendo, oye, contra mi derecho a optar como partido político, ¿no? Local. Entonces, toda esta situación es la que se dice, a ver, no, tu junta no puedes hacer eso, o sea, eres administrativo, eres de ejecución, esto lo hace el Consejo General. Entonces, creo que sí la decisión del tribunal, sí entiendo que pues, los magistrados tratan de ver más allá el contexto, ¿no? Sí. Y también es muy válida la postura del magistrado Galván, ¿no? Pero si finalmente la mayoría, por alguna razón, coincidió en que para dar mayor certeza, sobre todo por los derechos involucrados, era justamente que fuera una decisión tomada por uno de los órganos por el órgano superior del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que es el Consejo General. No, y además tan fácil como esto. Si eso nos va a servir para tener una mayor certidumbre, creo que es afortunado manejarlo de esa forma. Sí, ahora es lo que mencionaba hace un momento, yo creo que ahora ya por lo menos sabemos quién tiene que hacer esa declaratoria. Claro está. Pues el peso, digamos, que ahora tiene el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de este asunto y de otros, que ya mencionamos alguno por lo menos, es grande. Y yo no sé también si los tiempos, al final de cuentas, van a dar, incluso después de celebrar la elección, porque hay que hacer todo un cómputo. Hay que ver cómo queda, al final de cuentas, esa totalidad de votos recogidos incluso en la calidad, digamos, de extraordinarios que pudieran tener el incorporar las nuevas cifras de la elección de Aguascalientes a los resultados generales de toda esta elección intermedia, que por lo demás pues ha estado llena de impugnaciones, ¿no? Ha sido, yo creo, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que ha sido la elección con más impugnaciones en nuestra historia, y estamos hablando de una elección intermedia. No quiero imaginarme lo que viene en 2018, que se va a poner bueno. La verdad sí, ha habido un incremento bastante importante en el número de medios de impugnación. O sea, esto revela más allá, esto revela en realidad la inconformidad de las personas. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero bueno, también el papel del tribunal ha sido bastante importante porque ha logrado sacar, a pesar de la gran carga de asuntos que tiene, ha logrado sacar oportunamente cada una decisión y tratar de darle un poco de certeza a la gente de, a ver, esto es por aquí, esto es por acá, vamos a ir, ¿no? Que tiene muchas caras, las inconformidades también, hay que decirlo. Claro. Digo, algunas sí, son por supuesto, frívolas, algunas son nada más chicaneras para ganar tiempo, y otras tienen todo un fondo de violación a garantías y derechos humanos, eso me queda clarísimo, ¿no? Y con independencia de eso, por supuesto, pues la tarea del tribunal es atenderlo todo claro, lo que llega. Y ahora con la modalidad de los juicios electorales, ahora con la sala especializada, en fin, o sea, una serie de cosas que, pues lógicamente han traído mucho más trabajo, pero que me parece que es muy importante que esto sea con ese profesionalismo, ¿no? Y con ese conocimiento de lo jurídico, que insisto, no estoy tan tranquilo con un INE en el que no perciba uno esa calidad técnica para enfrentar el reto de interpretar la ley y de aplicarla. No lo percibo con honestidad. Aquí sí. La tranquilidad que nos da esto es que pues, estamos llenos, sin el ánimo de denostar ninguna otra profesión, pues, estamos llenos de abogados y de conocedores de la materia. Sí, de especialistas eso creo que es algo que nos puede dar un grado de tranquilidad, ¿no?
Pues esperemos al final de cuentas al resultado de la elección y los pronunciamientos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral haga sobre esto. Y bueno, pues el resultado de la elección será, o sea, si se espera o no, esa es la decisión del Consejo General. O sea, aquí todavía no se determina, ¿no? Así es, pues ya veremos qué pasa. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su presencia en este programa. Como siempre un gusto. Esta es su casa y por supuesto la casa de todos ustedes. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Sentencias a Debate y los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.